Vamos con un vídeo de respuestas a vuestras preguntas. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo respondiendo a vuestras preguntas. Primero, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis dejado preguntas en el post que dejé en la comunidad. De hecho, me habéis dejado tantas que o voy a tener que hacer dos vídeos o al menos durante la semana, en algún vídeo de noticias, etcétera, pues responderé a otras cuantas, porque me habéis dejado muchísimas, así que hoy he elegido 15 de ellas, que son las que voy a contestar en este vídeo. Y empezamos ya, para no entretenernos más, con una pregunta de Robert López. ¿Crees que en algún momento veremos, ya sea en live action o en animación, la historia de Baylan y Shin? Sí, creo que lo veremos. ¿Por qué? Porque han sido unos personajes que han triunfado muchísimo, han encantado al fandom. Entonces tenemos que ver su historia. La de Shin está asegurada porque el personaje continúa. Lamentablemente ya sabéis que el actor que interpreta a Baylan Skoll pues falleció. Por tanto, creo que la única posibilidad es que veamos algo de su pasado a través de alguna historia animada, por ejemplo. Creo que esto podría ser una opción. También pueden que continúen con otro actor, pero esto todavía no lo sabemos y como no tengo ninguna noticia al respecto, ni siquiera lo planteo ahora mismo. Miguel Jiménez 9283. Buenas, David. Después de lo visto en Bad Batch, ¿Grogu es un clon? No para de venirse eso a mi cabeza. Un experimento de los Jedi, aunque no es su estilo, durante la época de la Guerra de los Clones. No sabría imaginarme la situación por la que fue creado, pero ¿no crees que tiene sentido? Sinceramente yo no lo veo. Si fuera un clon, ¿qué sería? ¿Un clon de Yoda? Sería tal vez lo único interesante en ese sentido, porque si no, si va a ser un clon de un personaje random, pues ni siquiera necesitas que lo hagas un clon, es un personaje de esa especie y punto. Y de Yoda no va a ser, así que no, para mí no sería tampoco muy interesante. David Jiménez, ¿cuántas de las películas anunciadas crees que verán la luz? Porque Lucasfilm sigue cometiendo los mismos errores anunciando muchos proyectos, pero luego no se sabe si llegarán todos. Es una pregunta interesante y la he seleccionado también por un motivo. Que ahora, a día de hoy, en 2024, sepamos todos los proyectos que se desarrollan es una consecuencia de que hoy en día nos enteramos de todo gracias a las redes sociales, a que la información se distribuye de una manera rapidísima, se filtra todo, etc. Anteriormente también se presentaban muchísimos proyectos que no se llevaban a cabo. La única diferencia es que antes no lo sabíamos, solo nos enterábamos de aquellos proyectos que ya tenían luz verde e iban a iniciar un rodaje. Pero que no os quepa duda que hay cientos de guiones, de películas que nunca verán la luz. Y lo ha habido a lo largo de toda la historia. Es que los estudios reciben todos esos guiones, hacen negocios, o sea, tratos con directores, guionistas, etc. Y después esos proyectos a veces van adelante o a veces no van adelante, porque hay un equipo detrás de inversores, hay un equipo de productores, un equipo de marketing, gente haciendo números para ver si los proyectos van a ser viables, si pueden ser un éxito, etcétera, 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 si es un mejor proyecto, un peor proyecto. Entonces es normal que haya ahora mismo 6 o 7 proyectos en Lucasfilm que se están considerando, y no todos van a llegar a la gran pantalla. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Se presentan muchos guiones, no todos llegan. Lo que pasa es que ahora nos enteramos de que existen. Lord Chewie, ¿en algún punto veremos a Darth Plagueis en The Acolyte? Si no lo vemos, al menos yo creo que vamos a saber de él. O algo relacionado con él. Tal vez, ya lo he dicho en algún vídeo, su maestro o su maestra, si no es él directamente. Algo vamos a ver relacionado con esa trama, porque por tiempos la historia de Plagueis tiene que estar muy cercana de Acolyte. Jedi Master 1246. ¿Cuál es tu personaje favorito de la última trilogía? ¿Crees necesaria una serie enfocada en la era posterior al ascenso de Skywalker? Mi personaje favorito yo creo que Kylo Ren. Sí, entre Kylo Ren y Rey estarían. Son los dos que más me gustaron, pero creo que más Kylo Ren. Y en cuanto a si sería necesaria una serie, yo creo que gustara más o menos con la trilogía secuela se terminó una historia, ¿no? La saga principal, entre comillas. Entonces yo creo que lo próximo tiene que ser algo nuevo. Y yo personalmente preferiría que fuera una película. Nicolás Delgado, ¿qué personaje de Legends te gustaría ver en una serie live action? Pues yo creo que Mara Jade es el que siempre me pareció más interesante. Tampoco conozco muchísimo del universo expandido, pero bueno, de historias donde ha aparecido Mara Jade sí. Y
Me parece un personaje interesante, pero tampoco me importaría si vemos una versión de ese personaje que encaje en esta historia. Y a mí Shin Hati en algunas cosas me ha recordado mucho. Ángel Arturo CP. ¿Dónde está Sora Bulk? A mí sí me gustaría verlo en la serie que sigue de Ventress. Tenía una buena historia de acólito oscuro. ¿A ti te gustaría? La verdad es que no conozco mucho este personaje. He buscado un poquito, he visto que era uno de los extras que salía en la batalla de Geonosis, si no me equivoco. Después salió en algún capítulo de Clone Wars. No sé si ha aparecido también en el universo expandido en algún punto. Es un Huawei, ¿no? Si no me equivoco. No me importaría verlo. Tampoco te puedo decir mucho más. Lo que sí, he seleccionado también esta pregunta por el tema de las historias de Jedi que se tornan a la oscuridad. Yo personalmente preferiría que esto no se convirtiera en un recurso muy utilizado. Vamos a dejarlo ahí. Porque ya se ha utilizado mucho. Para empezar, tenemos la historia de Anakin Skywalker, que yo creo que es el ejemplo y debería haber sido el único. Después en videojuegos ha habido 200 porque a la gente le gusta mucho eso, el bueno que se vuelve malo. Pero es que no tiene mucho sentido meter eso, y sobre todo, qué decepción los Jedi, ¿no? Que todos o tantos terminen sucumbiendo al lado oscuro. No, a mí es algo que personalmente no me gusta mucho cuando pasa. Lyser Neo. ¿Creen que The Acolyte tenga un tono serio a lo Andor o será más familiar estilo Mandalorian? A ver, no sé si va a ser más familiar o menos, pero seguro que va a ser más al estilo Mandalorian. Más Star Wars en ese sentido. Vamos a ver muchos más de los elementos característicos de la saga. Eso seguro, porque es que Andor es una serie que, de hecho, muchos la han criticado precisamente por eso, por no tener tantos elementos de Star Wars. The Acolyte no va a ser el caso. Después, que sea más para adultos o menos, ya eso no lo sé, dependerá del tono que le hayan querido dar. Pero en cuanto a los elementos recurrentes, va a ser más como Mandalorian. Roble700. La página web oficial de Star Wars tiene listada la era de la Antigua República sin contenido. ¿Cuándo creéis que comenzarán a explorar esa era y cómo les gustaría que lo hicieran? ¿Trilogías, series? A ver, yo creo que lo han listado por el videojuego que estaban desarrollando, ese remake. ¿Por qué? Porque Lucasfilm Games está involucrado en la creación. Por tanto, si está involucrado, sería canon y esa historia del videojuego sería canon, ese remake. ¿Que vayan a hacer algún proyecto? Lamentablemente, y voy a explicar lamentablemente, sería una mala noticia, porque significaría que ha habido un proyecto que no ha triunfado, que es la Alta República. Si las series como The Acolyte, etcétera, de la Alta República no funcionan, entonces a lo mejor tiran directamente a la Antigua República. Pero, primero, no hay garantía de que esto vaya a pasar, porque también pueden pensar al revés, pues no ha funcionado este tipo de historias, pues tampoco vamos a hacer de la Antigua República. Y segundo, ojalá la Alta República triunfe y tengamos ahí un periodo largo de desarrollo y más adelante pues a lo mejor puede haber algo de la Antigua República. Gekos Pro. Ahsoka, luego de la Orden 66, ¿por qué enterró los sables que le dio Anakin y se quedó desarmada? No creo que ella haya entendido qué pasaba. ¿Y por qué no buscó contactar con otros Jedi que conocía? A ver, nosotros conocemos toda la historia, pero tenemos que ponernos en el punto de vista del personaje, un personaje que no sabe qué está pasando. Nadie o muy pocos saben lo que realmente ocurre. De hecho, al principio no creo que muchos supieran quién es Vader, por ejemplo, la relación, o sea, que Vader era Anakin. Esto no lo sabe todo el mundo. Así que yo creo que simplemente es que verdaderamente no sabía lo que estaba ocurriendo. Para ella, la historia había sido que la Orden 66 había acabado con todos los Jedi. Ella no era Jedi y aún así también tuvo que enfrentarse a la situación. Entonces seguramente ella simplemente pensó que la Orden había desaparecido, que todo lo relacionado con los Jedi había desaparecido y que si en algún momento iba a luchar a lo mejor iba a ser por otros medios. Entonces es normal que también pues de algún modo quisiera cerrar página. Otra pregunta de Gekos Pro. David, ¿por qué crees que Obi-Wan y Yoda no enviaron los vídeos de Palpatine matando a los Jedi y nombrando a Anakin como Darth Vader para que los viera todo el Senado Galáctico y sepan que es un Lord Sith? Bueno, a no ser que alguien me dé una respuesta mejor, pequeño fallito de guión o conveniencia dentro de la historia, pues bueno, es este tipo de detalles que
siempre tienes que aceptar un poco, ¿no? En España pues aceptas pulpo como animal de compañía y sí, pues obviamente podría haber pasado la información y a lo mejor algo habría hecho. Pero bueno, también lo puedes justificar de mil maneras. Palpatine estaba controlando las comunicaciones, la gente a la que le pudo llegar ya era seguidora de algún modo de Palpatine y los otros murieron en la Orden 66. Al final lo puedes justificar de muchas maneras. Vamos ahora con una pregunta de Mauro Australiano. ¿Es Coruscant el objetivo principal del almirante Thrawn? ¿Será el lugar de la batalla final en todo lo que están planeando Filoni y Favreau? Pues mira, ojalá, creo que tendría muchísimo sentido, ¿no? Que veamos realmente el conflicto, si es un conflicto global, un conflicto a nivel de gobierno, además, etcétera, pues que la batalla final sea allí en Coruscant. Me encantaría. Además, creo que nos deben una batalla en Coruscant en live action. Esto es algo que molaría de verdad muchísimo. Porque todo lo que hemos visto ha sido siempre un poco como los típicos parajes de Star Wars, ¿no? El planeta de tierra, el planeta helado, el planeta Scarif, ¿no? La playa paradisíaca. Pues ahora una en Coruscant. Eso sería espectacular. Eso sí, la cantidad de presupuesto para hacer eso en condiciones, con la escala y la épica de vida, eso sería una película muy cara. Ben Kenobi, ¿creen que veamos la batalla de Jakku en los cines con la reciente noticia de la peli de Rogue One que se estaría retomando? A ver, he elegido esta pregunta porque quiero volver a aclarar este tema. Por ahora, yo diría, olvidaos de Rogue Squadron. ¿Va a llegar? Puede ser. Ya sabemos que ahora vuelve a existir la posibilidad, pero es uno de esos proyectos que primero tendría que recibir luz verde. Hasta entonces, y no me refiero a luz verde de que mañana se pongan a rodar, no, luz verde de decir, vale, lo hemos considerado y lo vamos a anunciar porque se va a trabajar el guión, etcétera, no. O sea, hasta que no llegue al menos ese punto, yo no le daría más relevancia. Hemos hablado de la noticia, un bombazo, al parecer todavía el proyecto sigue vivo, pero eso no significa que vaya a suceder. Calma con eso. Jaime Pistolas Gang, el opening crawl es algo icónico de la saga. Si es elección suya, opening crawl en Mandalorian y Grogu, sin lugar a dudas. Yo lo he echado mucho de menos. Tanto eso como el inicio típico de Star Wars con la fanfarria de Williams de Star Wars. Creo que eso debería estar mínimo en todas las películas. Incluso en las series tampoco lo vería mal que estuviera en el primer capítulo, por ejemplo. O mínimo lo que hicieron con Ahsoka, ¿no? Aparece ese opening crawl en rojo además, distinto al amarillo típico de las películas, y te pone un poco en contexto. Me parece que eso fue un detallazo de Filoni y espero que lo mantenga. Y vamos a terminar hoy con una pregunta de Soy el Senado. ¿Cuál es su opinión sincera sobre la orden final de Palpatine? ¿Qué hubiera cambiado sobre esa facción que tuvo su debut y despedida en el episodio 9? Pues mira, lo que había cambiado precisamente es que tuviera su debut y despedida en el episodio 9. Mi opinión sincera sobre la orden final de Palpatine. Es algo que a mí en general no me gusta mucho. Cuando una historia, el enemigo real final que te tiene que crear una tensión, en principio durante toda la historia, porque es el conflicto, no aparece hasta el final. Es decir, dentro de la estructura básica de una historia, de comienzo, nudo y desenlace, si no estableces la problemática al comienzo, se queda un poco vacío todo, ¿no? Si la estableces directamente en el final, es que el punto climático no llega igual, porque no has creado una tensión dentro de la historia. Yo creo que lo deberían haber anunciado mucho antes. No digo que lo tuvieran que revelar en el primer momento, ni mucho menos. Puedes incluso crear la tensión de no saber realmente qué ocurre, ¿no? Crear ese suspense desde la primera película, o al menos desde la segunda. Pero no lo hacen. Simplemente en la última introducen ese concepto y te lo resuelven ahí mismo. Con lo cual no es un concepto que se desarrolle ni siquiera. Creo que un buen ejemplo de lo contrario es Sauron. Sauron en El Señor de los Anillos ni siquiera aparece, pero está presente desde las primeras páginas del libro. Es decir, desde el principio de la historia tienes esa cuenta atrás, ese reloj que hace tic-tac, ¿no? Esa tensión que se crea, que va a acompañar a los personajes durante toda la historia, va a acompañar toda la historia, aunque ni siquiera lo veas, aunque no sepas al final quién es, pero te han creado esa tensión. Eso no pasa con la orden final. No sabes nada realmente, ni siquiera puedes imaginarte lo de Palpatine. Te lo dicen al final, sí, pero ¿ha habido alguna insinuación hacia ello? ¿Ha habido
algo que conduzca a pensar que hay algo más. No, realmente no. También ya sabemos todos que es que, bueno, hubo un cambio de directores, hubo un cambio de historia, no hubo nadie llevando la trilogía en su conjunto, más allá de algunos puntos cardinales. Entonces, claro, faltaron este tipo de detalles que hubieran, de alguna manera, puesto en alerta al público de decir, hay algo más detrás. Crear esa tensión antes del punto final, porque si no, no consigues ningún tipo de clima al final de la historia, ¿no? Al menos a mí me pasó un poco eso. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, quiero que me dejéis en los comentarios qué pensáis de todas estas preguntas y respuestas. Quiero saber vuestras opiniones. Un gran like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala. Y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Coma.